de clasificar y hacer por asociación estadística verdaderos collajes que en su interpretación como un resultado presentado en un todo, enlazan conceptos afines inesperados para el cerebro humano. De hecho, no es que el cerebro humano no tenga la capacidad de procesar información reducida, sino que necesitaríamos un cerebro 500 veces más grande para almacenar tanta información, y probablemente colapsaríamos del estrés. En la seguidilla de temas sobre la crisis actual, fuimos derivados por sincronismo a un estado de comprensión neurótico. De allí saltamos a la búsqueda del equilibrio necesario entrando en un nodo de red del mapa conceptual que nos trae la alteridad. Algún filósofo y sociólogo avanzado seguramente presumiría que el próximo paso consiste en entender el concepto de Freire para su praxis educativa adaptada a la convivencia posible más apropiada, construyendo o deconstruyendo la alternidad desde la base elemental de la educación del ciudadano. Hay una analogía también con los postulados de la economía social y la justicia social en todo esto, pero los obstáculos, tal vez sea necesario identificarlos de la fenomenología. ¿De qué se trata? Surgimiento de la fenomenología. Edmund Husserl presenta por primera vez su fenomenología en las investigaciones lógicas, publicadas en 2 tomos en 1900 y 1901. En estas, presenta una aguda crítica al psicologismo, y desarrolla algunos conceptos heredados de Brentano, como el de vivencia intencional, que posteriormente ocupará un lugar central en la fenomenología. La intencionalidad es descrita allí como la propiedad de las vivencias de estar referidas a algo. La vida de conciencia es necesariamente intencional, esto es, todas las vivencias se refieren necesariamente a objetos, a los objetos entendidos como correlatos necesarios de vivencias. Husserl los denomina objetos intencionales. La fenomenología aparece en esta obra como una ciencia que debe de proceder conforme a un método. Este método supone varios elementos. Uno de ellos es la variación eidética, que consiste en comparar varios objetos intencionales para destacar una esencia común. Otro elemento metódico es la apelación a una mereología, o teoría de los todos y las partes, a partir de la cual se han de distinguir entre partes independientes y partes no independientes de las esencias de los objetos intencionales. Con esto es posible describir las relaciones entre estas partes en términos de fundamentación. Por último, el método supone también una teoría del cumplimiento de las vivencias intencionales. A ese cumplimiento lo denominará más tarde, en Ideas y Evidencia, evidence. De acuerdo con esta teoría, la pregunta por el sentido intencional se responde a partir de las vivencias perceptivas en las que se captan objetos reales o ideales. En cuanto a este último punto, Husserl afirma que también en las vivencias que tienen ideas como objetos intencionales es posible distinguir entre vivencias que presentan a sus objetos y vivencias que solo los mentan de manera vacía. Esta mención vacía es una posibilidad que surge con el lenguaje. Por ello cabe pensar en las vivencias en las que se captan o intuyen ideas como vivencias análogas a aquellas en las que se percibe un objeto real. Desde este punto de vista los objetos son inconcebibles sin su referencia a las vivencias en las que se muestran. El postulado de una cosa en sí, independiente de la vida de conciencia, es absurdo. Así pues, en resumen, en las investigaciones lógicas la fenomenología ya es concebida una ciencia que estudia las estructuras esenciales de las vivencias y los objetos intencionales, así como relaciones esenciales entre tipos de vivencias y de objetos intencionales. Por otro lado, el propósito de la fenomenología tal y como es propuesta en esta obra consistiría en la aclaración epistemológica de la lógica pura, que comprendería también a la matemática, a partir del cumplimiento de las vivencias intencionales de las objetividades lógicas. Ideas y surgimiento de la fenomenología trascendental. Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, también conocida como Ideas y, es la primera publicación donde aparece el tema de la epogé trascendental, la operación mediante la cual Husserl propone acceder a la subjetividad trascendental o conciencia pura mediante una serie de pasos o reducciones. Una de estas reducciones es la reducción eidética, que consiste en tomar las objetividades que se presentan a la conciencia como meros ejemplares de esencias que se obtienen por variación eidética. Este método ya había sido introducido en las investigaciones lógicas. No es este el caso de la reducción trascendental, que aparece por primera vez en esta obra en la forma de una desconexión opuesta entre paréntesis de la creencia en la realidad del mundo.
Quien ejecuta esta reducción descubre de manera radical el mundo en tanto que mundo vivido por él, pues con la desconexión de la creencia en la realidad del mundo el fenomenólogo se concentra necesariamente en el campo de la vida de conciencia en la que éste aparece y adquiere incluso su carácter de realidad. Solo con la desatención del mundo en tanto que mundo real es posible prestar atención al mundo tal y como es vivido por nosotros. Mientras que la reducción trascendental abre el campo de la conciencia pura, la reducción eidética permite captar lo que ahí aparece en términos de esencias y de relaciones esenciales, a la actitud en la que vivimos cotidianamente cuando no hacemos filosofía. Husserl la denomina actitud natural, a la actitud en la que nos mantenemos en la reducción trascendental y que, lo sepa o no el filósofo, es propia de toda filosofía, la denomina actitud trascendental. A partir de esta obra toda la fenomenología de Husserl se desarrollará como fenomenología trascendental. Por lo demás, en Ideas sí este proyecto adquiere ya claramente el perfil de una filosofía que tiene como tarea esclarecer el sentido que el mundo tiene para nosotros en nuestra vida cotidiana. Esto se debe a que la vida misma sobre la que el fenomenólogo reflexiona tiene un carácter intencional que coincide con una noción ampliada de significación que Husserl denomina sentido en Ideas y Husserl observa que tras la reducción trascendental toda vivencia intencional sigue teniendo una estructura doble, un lado noético y un lado noemático. Mientras que lo noético se refiere a la forma en que algo es vivido, lo noemático se refiere a aquello a lo que apunta la vivencia como su objeto. En la correlación intencional entre noesis y noemas las vivencias se entretejen en estructuras sintéticas. Atendiendo a ellos se puede hablar de una sintaxis de las vivencias que es análoga a la del lenguaje, pero mucho más fundamental. A las investigaciones fenomenológicas sobre la síntesis en las que el mundo y las cosas en él adquieren su sentido, Husserl las llamó investigaciones constitutivas. Hagamos una pausa aquí para introducir la teoría de las 5 T's: tierra, techo, trabajo, tranquilidad y tiempo, incluidas como deseo colectivo y como responsabilidad instituida por el colectivo como entidad firme y estructural. Sigamos ahora con el tema. En obras posteriores Husserl propondrá varias formas de llevar a cabo las distintas reducciones que conducen a la subjetividad trascendental. Aquí es importante hacer una observación sobre el término reducción, en alemán Reduktion. En su libro Introduction to Phänomenologie, Robert Sokolowski propone interpretar este término en el sentido de reconducción, conforme a la etimología latina reducere. Esta interpretación del término reducción es congruente con el papel que este concepto juega en la fenomenología trascendental. La fenomenología aparece públicamente por primera vez como fenomenología trascendental en Ideas y de esta obra en adelante será claro para Husserl que la tarea de la filosofía entendida de esta manera es explicar el origen y el sentido del mundo al reflexionar sobre la experiencia intencional. De acuerdo con ella, el mundo es aquello a lo que se refiere nuestra experiencia y al mismo tiempo el contexto en el que vivimos. Como contexto el mundo es siempre algo implícito, así que para explicitar el sentido de esto implícito es necesario primero dejar de suponerlo como fundamento de la experiencia y recuperarlo como término objetivo al que ésta se refiere. Esto es lo que pretende la reducción trascendental. Husserl planeó su obra Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica en 3 tomos. El único tomo terminado fue el primero, al que nos hemos referido en este apartado. El segundo y el tercer tomo fueron publicados de manera póstuma. Metodología de la investigación fenomenológica. En lo que se refiere al método, se vale de la reducción eidética, la reducción trascendental y el análisis intencional para explicitar el sentido del mundo en tanto que mundo, o del ser en tanto que ser, y de las cosas en él, así como para exponer las leyes esenciales inherentes a nuestra conciencia del mismo. En todas las obras sistemáticas publicadas por Husserl consta un bosquejo de su programa, y parte de él comprende la fundamentación última de las ciencias empíricas, o ciencias de hechos, como la biología, y de las ciencias eidéticas, o ciencias de esencias, como la geometría, así como la elucidación de lo mentado en sus conceptos. Muchos de los conceptos y las tesis de la fenomenología trascendental solo pueden ser comprendidos a cabalidad tras la ejecución de la reducción trascendental y tras el esfuerzo por entender a qué se refieren a partir de la experiencia propia. Este es uno de los sentidos del llamado a ir a las cosas mismas, en contraposición a quedarse en meras construcciones de palabras y castillos en el aire.
Uno de los conceptos centrales de la fenomenología trascendental es el de intencionalidad, que procede de la tradición escolástica y en última instancia del concepto aristotélico de logos. Otro de sus conceptos fundamentales es el de evidencia o intuición, que es una ampliación del concepto de percepción y que se refiere a una verdad más originaria que la proposicional. Esta verdad es la de lo que aparece. En la fenomenología trascendental se deshace la oposición entre empirismo y racionalismo, pues en la medida en que llama a dirimir todas las cuestiones sobre la verdad última de las cosas en las experiencias evidentes que tenemos de ellas, puede considerarse una forma radical de empirismo. Sin embargo, en la medida en que asume que el orden racional del mundo nace en la experiencia intencional, puede considerarse también una forma de racionalismo. Pocos de los discípulos y de los primeros lectores de Husserl compartieron el espíritu de hacer de la fenomenología un proyecto verdaderamente colectivo. Por el contrario, la historia del movimiento fenomenológico que tiene sus raíces en Husserl parece estar dominada por el deseo de filósofos que aspiran a superarse unos a otros. De ahí que la unidad de lo que se denomina con el título genérico de fenomenología sea la mayoría de las veces superficial, cuando no meramente histórica. Sin embargo, a principios del siglo XXI esta forma colectiva de hacer filosofía y su proyecto pasan por un renacimiento en gran parte del mundo. Meditaciones cartesianas, maduración de la fenomenología trascendental, lógica formal y lógica trascendental, la crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, ideas y, de las obras sistemáticas que Husserl alcanzó a terminar en vida, las más maduras son Meditaciones cartesianas, 1931, y Lógica formal y lógica trascendental, 1929. La lectura de estas dos obras es imprescindible para comprender el proyecto de la fenomenología trascendental frente a las acusaciones de platonismo y de solipsismo. Entre otras cosas, en ellas Husserl incorpora sus descubrimientos relativos a la conciencia del tiempo para esclarecer la temporalidad de las objetividades reales e ideales, y sus descubrimientos relativos a la empatía, la conciencia intencional en la que captamos a los otros en virtud de su aparecer corporal para esclarecer la forma en que somos conscientes de la intersubjetividad. Durante sus últimos años, Husserl preparaba otra obra sistemática de la cual solo la primera parte pudo publicarse en un periódico para inmigrantes, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, 1936. Sin embargo, se publicaron de manera póstuma partes adicionales de este trabajo. Se trata de una introducción a la fenomenología trascendental que recupera críticamente muchos hallazgos históricos de la filosofía y que pretende dar cuenta del sentido de las explicaciones de las ciencias modernas y de su necesidad de fundarse en investigaciones fenomenológicas que tienen como tema al mundo de la vida. Además, en ella Husserl revisa críticamente diversas formas de llevar a cabo la reducción fenomenológica. Mención aparte merece el segundo volumen de sus ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, que Husserl se negó a publicar en vida por considerarlo inacabado y problemático. Esta obra, en la que Husserl trabajó entre la década de 1910 y principios de la de 1920, ejerció gran influencia en muchos fenomenólogos que tuvieron acceso a ella, como Martin Heidegger y Maurice Merleau-Ponty. En ella se anticipan problemáticas que cobrarán mucha importancia en sus obras posteriores, como los conceptos de motivación, mundo de la vida y persona, así como la constitución de la corporalidad y de la intersubjetividad. Génesis de la reducción trascendental. Husserl introduce explícitamente por primera vez la idea de una reducción noseológica en la idea de la fenomenología. 1907. El desarrollo filosófico de esta idea irá adquiriendo una complejidad cada vez mayor conforme a una cierta maduración en su pensamiento. Por ello, la reducción trascendental no debe ser vista como un giro sorprendente y contradictorio en la obra de Husserl respecto de sus investigaciones lógicas, como se ha pensado a veces. En esta última obra, Husserl habla ya de una aprehensión fenomenológica pura desconectadora, ausschaltende, de todas las posiciones trascendentes y de un yo fenomenológicamente reducido. Es cierto que estas palabras, como muchas otras de la misma tendencia, fueron introducidas únicamente hasta 1913, año de la segunda edición de las investigaciones lógicas y de la publicación de ideas y sin embargo,
En aquellas investigaciones podemos ver la predelineación de un radicalismo filosófico que impide hablar de un viraje autocontradictorio. Ya en la primera edición de esa obra, 1900-1901, Husserl hablaba de la distinción entre el yo de las vivencias y el yo empírico, de la delimitación del yo psíquico puro a su contenido fenomenológico, y de cómo a través de esta delimitación el yo se reduce a la unidad de la conciencia. Ahora bien, es en sus lecciones de 1907, publicadas con el título de La idea de la fenomenología, donde Husserl expone por primera vez con toda claridad y sistematicidad la idea de la fenomenología en relación con lo que más adelante, 1913, sería llamado reducción trascendental. Ahí sostiene que sólo por medio de una reducción a la que vamos a llamar ya reducción fenomenológica obtengo un dato absoluto, que ya no ofrece nada de trascendencia. Desde un punto de vista retrospectivo, la obra de Husserl parece implicar, en el camino que va de investigaciones lógicas a ideas y, pasando por la idea de la fenomenología, un énfasis creciente en ciertos puntos que tendían desde el principio hacia cierto radicalismo filosófico. Para poner otro ejemplo, en los primeros parágrafos de la primera de las investigaciones lógicas Husserl hablaba, apuntando ya a desarrollos que más adelante habrían de conducir a la reducción trascendental, del principio de la falta de supuestos, entendidos como supuestos ontológicos, y hacía referencia a la fenomenología pura como terreno de investigaciones, ontológicamente, neutrales. En concordancia con esto dice también que sus investigaciones no tenían tema ontológico y que la fenomenología pura no hace ni la menor afirmación sobre existencias reales. En fin, las diferencias entre la primera y la segunda edición de las investigaciones lógicas ofrecen un campo de estudio para la determinación del progreso en la filosofía de Husserl y para entender su camino hacia la reducción trascendental como el transcurso de un énfasis radicalizador. La educación es el lugar de la relación, del encuentro con el otro. Por encima de contenido y otras historias, en su razón de ser, necesitamos una educación que se nutra de la experiencia y de la alteridad, que nos permita vivir el encuentro con el otro desde la vivencia, desde el sentir, desde la sensibilidad, desde las posibilidades de ser cada uno y cada una, en verdadera democracia y libertad. Ya no hay imperio de la ley, ya no hay seguridad, tampoco hay alteridad, ya se ha roto el protocolo necesario de preservación del medio ambiente saludable. La lógica ha sido derrotada. Es tiempo de buscar en el absurdo una respuesta. Síganos en Facebook, en la página Más K, en Twitter, en @calafate o en el blog citroenamarillo.blogspot.com.